Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Antiguo Testamento y llegamos hoy al libro de Zacarías. Tenemos aquí a un profeta a quien queremos llegar a conocer y también conocer algo en cuanto a sus antecedentes. Su nombre significa Jehová recordó. Él es identificado aquí con los hijos de Berequías, y Berequías es el hijo de Ido, el profeta. Así es que el nombre en realidad de Zacarías significa que Jehová recuerda. Berequías significa Jehová bendice, e Ido significa oportuno. Podemos apreciar que este racimo de nombres que tenemos aquí es bastante interesante, ya que en realidad Dios recuerda o se acuerda de bendecir en el momento oportuno. Y eso es algo que nosotros debemos considerar aquí en este primer versículo. Este racimo de nombres, con un significado tan rico, sugiere el ánimo y el aliento que Dios quiere dar al remanente que había regresado a Jerusalén. Es decir, que Dios recuerda y bendice en el momento oportuno. Eso lo hemos visto en la profecía de Ageo. Ahora, el Targumés judío declara que Zacarías fue muerto en el santuario y que este Zacarías era tanto profeta como sacerdote. En el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 4, Ido es mencionado como uno de los príncipes de los sacerdotes. Así es que era uno de los principales de la familia sacerdotal. El historiador Josefo declara que Zacarías, el hijo de Berequías, fue muerto en el templo. Y hay quienes identifican a Zacarías aquí como el que el Señor Jesucristo menciona allá en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Y probablemente deberíamos leer lo que nos dice el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, versículo 35. Dice, «Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar». De modo que aparentemente este es el hombre con el cual estamos tratando aquí. Pero hay por lo menos 25 o quizá 30 hombres, diferentes hombres, llamados Zacarías que se mencionan en las Escrituras. Ahora hay otro que se menciona y al cual queremos referirnos brevemente aquí, y es aquel que se menciona al principio del Nuevo Testamento. Es interesante que Zacarías casi concluye, por así decirlo, el Antiguo Testamento, ese penúltimo libro del Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento comienza en realidad con el relato de Lucas. Y es el relato de Zacarías, el sacerdote, quien está sirviendo en el altar del incienso cuando se le aparece a él el ángel. Y su esposa se llamaba Elisabet. De modo que Dios otra vez recuerda. Y después de haber pasado 400 años de silencio, Él se presenta nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios recuerda, amigo oyente. Y Zacarías es al primero que se le aparece. Así es que esto hace de Zacarías una persona muy importante a la cual debemos considerar. Ahora ya hemos visto esto anteriormente, el hecho de que Zacarías era contemporáneo de Ageo, aunque él era más joven que Ageo. Y usted quizá nos puede preguntar, ¿cómo es que sabemos esto? Bueno, nos enteramos de esto porque nos dice Zacarías aquí en el capítulo 2 de su libro, versículo 4, y le dijo, «Corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella». Ese joven mencionado aquí es Zacarías mismo. Por tanto, llegamos a la conclusión de que Ageo era mucho mayor que Zacarías.
Pero este libro que Zacarías escribió tiene las características de un Apocalipsis. Las visiones de él se parecen a aquellas presentadas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Y aquí hay algunos hechos interesantes de notar. Daniel nació en la tierra de Israel, pero él escribió su Apocalipsis fuera de la tierra de Israel, en Babilonia. Zacarías nació fuera de la tierra de Israel, probablemente cerca de los canales de Babilonia, pero él escribió dentro de Israel. Ahora, Daniel y Ezequiel y Juan, todos escribieron fuera de la tierra de Israel, y todos ellos escribieron libros que se asemejan a un Apocalipsis. Solo Zacarías estuvo en Israel cuando él escribió su Apocalipsis. O sea que, en el día de desaliento de Dios, su desaliento que cubría el remanente, él pudo ver la gloria en todo el éxtasis y visión de esperanza. Él tiene más profecías mesiánicas que ningún otro de los profetas menores. Tenemos un bosquejo de este libro que pensamos deberíamos presentar antes de lanzarnos a su estudio. En los primeros 6 capítulos tenemos una visión apocalíptica. En realidad tenemos 10 de estas visiones y son mesiánicas y milenarias. Y se indica que todas estas visiones fueron recibidas en una noche. Y podríamos decir nosotros que esa fue una buena noche de trabajo el tener tantas visiones. Luego tenemos en este libro un interludio histórico. Está en los capítulos 7 y 8. Eso se puede comparar con el libro de Isaías. Y allí uno tiene lo mismo que encuentra en Ageo, donde se hace una pregunta en cuanto a un rito religioso, y el rito era el ayuno. ¿Qué en cuanto al ayuno? ¿Tiene algún valor? Bueno, eso lo vamos a ver en los capítulos 7 y 8 de Zacarías. Y luego, la última parte, en la tercera división, se nos presenta la parte profética, la carga profética. Eso quiere decir una profecía de juicio. Eso se encuentra en los capítulos 9 al 14. En la primera profecía tenemos los aspectos relacionados con la primera venida de Cristo, y eso corresponde a los capítulos 9 al 11. Y la segunda profecía contiene los aspectos relacionados con la segunda venida de Cristo. Eso está en los capítulos 12 al 14. Así es que tenemos ante nosotros un libro bastante fuera de lo común. Ahora este libro está en contraste directo con el de Ageo. Zacarías, como dijimos, es un contemporáneo de Ageo. Ellos definitivamente se conocían el uno al otro, profetizaron a la misma gente en ese período de tiempo. Pero sus profecías son completamente diferentes la una de la otra. Literalmente se encuentran siglos aparte, pero son dadas a la misma gente en la misma época. Ahora Ageo se encuentra en los cimientos del templo, midiéndolos. Él sí que tiene sus pies bien asentados sobre la tierra. Pero este hombre Zacarías tiene su cabeza bien en el aire. Y amigo oyente, cuando uno tiene 10 visiones en una sola noche, pues de veras ha hecho una buena tarea. Así es que este libro de Zacarías es completamente visionario, mientras que el de Ageo era completamente práctico. Y aún así, ambos están hablando de parte de Dios a la misma gente en el mismo tiempo y en relación con el mismo problema. Y Él nos hablará hoy del mismo modo en que Ageo nos habló, pero de una forma completamente diferente. Nosotros necesitamos reconocer que estos dos necesitan ir juntos. Hicimos esa sugerencia cuando estudiábamos el libro de Ageo. Necesitamos lo práctico. El hombre pragmático se halla junto a este hombre de visiones porque existe el peligro de que el soñador nunca llegue a ser práctico. Y el hombre práctico también necesita una visión. Así es que cuando uno pone a estos dos juntos, se tiene una buena combinación. Se cuenta la historia de un hombre en África que era ciego, y él conoció a otro que no tenía piernas. Así es que el ciego tomó al que no tenía piernas y lo cargó sobre sus hombros, y el que no tenía piernas era los ojos para aquel hombre que no los tenía. Y así es como se ayudaban mutuamente. Uno miraba mientras el otro andaba o cualquier cosa que hiciera falta, quizá correr en ocasiones. Pues bien, tenemos esa combinación aquí en Ageo y Zacarías. En el versículo 1 del primer capítulo de Zacarías tenemos la introducción. Y queremos notar aquí que en la introducción, en los primeros 6 versículos, tenemos una advertencia. Pero en el versículo 1 de este capítulo 1 de Zacarías se nos dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Ahora notemos esta fecha. En el 8º mes del año 2 de Darío. Nuevamente tenemos esto enfocado hacia un rey gentil, porque no hay rey en Israel ni en Judá.
El linaje de David se encuentra fuera del trono y ha comenzado ya el tiempo de los gentiles. El segundo año es el mismo año en que profetizó Ageo. Este lo hizo en el mes sexto del segundo año del rey Darío. Entonces fue cuando comenzó a profetizar Ageo. Así es que aquí tenemos el año 520 antes de Cristo, y fue entonces cuando él comenzó a profetizar. Pero vemos que lo hace en el mes octavo, y ese fue el mes en que no profetizó Ageo. Ageo tenía una profecía en septiembre y en octubre y en diciembre, pero ninguna en noviembre. Y este hombre Zacarías profetiza aquí en el mes octavo del año segundo de Darío. Y este es el mes de noviembre cuando él recibe esta profecía. Eso, por supuesto, nos deja saber que él es contemporáneo de Ageo. Él nuevamente utiliza esta expresión que utilizó Ageo: vino palabra de Jehová. Es decir, que él habla por medio de la misma autoridad con la que hablaba Ageo. Esa frase se repite como 14 veces en este libro. De modo que este es otro libro que tiene mucho énfasis sobre nosotros, ya que tiene 14 capítulos, y esto ocurre en un promedio de una vez por capítulo. Luego, en el versículo 2 de este primer capítulo de Zacarías, leemos: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Este hombre está hablando con la misma autoridad que lo hizo Ageo. Es decir, que esta es la palabra de Jehová. Él está hablando al remanente que ha regresado, y está advirtiéndoles que no sigan en los pasos, en los caminos que habían recorrido sus padres antes de la cautividad. Él les dice: la razón por la cual ustedes fueron a la cautividad fue porque el Señor estaba disgustado con vuestros padres. Ellos habían pecado contra Dios. Ahora, nosotros no queremos cometer la misma equivocación. En el versículo 3 él dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí tenemos otra vez esta misma expresión: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Notemos cómo se le menciona aquí. Se le menciona como Jehová de los ejércitos. Esto ha llegado a ser en nuestros días una frase más bien gastada. Más aún, muchos de los títulos que se le han dado a Dios y que utilizamos en gran manera han llegado a perder su significado para nosotros, ya que los estamos utilizando demasiado. Bien, ¿qué es lo que quiere decir en realidad Jehová de los ejércitos? Bueno, se menciona 52 veces en este libro. Por tanto, es bastante importante. Ahora, la palabra ejércitos es la palabra hebrea tzaba, y significa servicio o fortaleza o aun guerra. Y la forma en que es utilizada aquí implica recursos sin límites a su disposición para el bien de su pueblo. Esa es la definición que da el Dr. Fawcett, y nosotros no podemos agregar nada a eso para mejorarlo, así es que la utilizamos así. Y permítanos repetirlo. Jehová de los ejércitos significa que esto implica recursos sin límites a su disposición para el bien de su pueblo. Como lo tenemos hoy, según dice el apóstol Pablo, Él es rico en misericordia. Él tiene todo poder. Así es que, ¿qué es lo que necesita usted, amigo oyente? ¿Un poco de misericordia? Bueno, Él la tiene en abundancia. Él es rico en misericordia. Él puede darle misericordia a usted. ¿Y cómo la necesitamos hoy, amigo oyente? Y Él es Jehová de los ejércitos. Notemos ahora lo que dice este versículo 3 del capítulo 1 de Zacarías. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted puede ver que se menciona 3 veces en este versículo, y luego vuelve a mencionarse en el siguiente versículo. Veamos lo que Él les está diciendo en el versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Esta es una advertencia para el pueblo. Esto comienza de una forma muy práctica, ¿no le parece? Y es muy práctico. Lo que Él les está diciendo a ellos aquí es esto. Vuestros padres no querían prestarle atención a los profetas que yo les envié. Yo les envié a Oseas, les envié a Joel, envié a Amós. También envié a Isaías y a Jeremías. Envié a todos esos profetas y ellos no les escucharon, no les prestaron atención a ninguno de ellos. Esa es la razón por la cual fueron a la cautividad. Y entonces dice en el versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Luego en el versículo 5,
Él les hace una pregunta y dice, ¿vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Ya no se está escuchando las voces de los profetas, es decir, estos otros profetas, Jeremías, Isaías, Oseas, Joel y Amós. Ellos ya han pasado, ya han muerto, sus voces están silenciadas. Y de paso, ¿dónde están vuestros padres? Bueno, ellos están sepultados en Babilonia, pero ese no era el lugar apropiado para estar sepultados. Usted sabe que ellos querían ser sepultados en su propia tierra. Eso era muy importante. Aún Jacob, cuando estaba viejo en la tierra de Egipto, él hizo jurar a José que no le sepultaría en Egipto. Él quería ser llevado y sepultado en la tierra de sus padres, y allí es donde está sepultado en el presente, en Hebrón. ¿Y qué es lo que está esperando? Él está esperando el día cuando Dios le va a levantar junto con los demás patriarcas, los israelitas piadosos, para vivir en esa tierra. Esa es la esperanza de ellos, de ser resucitados allí en su tierra. Y por tanto, ellos querían ser sepultados allí. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Jerusalén en Israel, sabe que ante las puertas orientales, sobre el valle de Hebrón y hasta la ladera del Monte de los Olivos, hay muchos israelitas sepultados allí. Esas son tumbas que los árabes han mutilado en gran manera, pero están siendo restauradas por Israel. ¿Por qué están sepultados allí? Bueno, porque allí están ellos esperando ver al Mesías que viene algún día a la tierra. Personalmente opinamos que ellos serán resucitados de entre los muertos cuando Él regrese a la tierra a establecer su reino. En el rapto de la iglesia, el Señor no viene aquí a la tierra. Él viene en el aire y de allí saca a su iglesia de este mundo. Él no viene hasta la tierra en esa ocasión a establecer su reino. Este mundo tiene que pasar a través del período de la gran tribulación. La iglesia va a ser quitada. No habrá entonces ninguna razón para hacer resucitar a estos de los muertos, a estos santos del Antiguo Testamento, judíos y gentiles, porque ellos entonces tendrían que esperar hasta que concluya esa tribulación para ser levantados, para entrar al reino. Eso es lo que sucede. Así es que esta pregunta de Zacarías es muy pertinente. Él dice, ¿vuestros padres dónde están? Bueno, ellos están sepultados allá en Babilonia, al lado de los canales de Babilonia. Y ese es un mal lugar para estar sepultado cuando la esperanza de uno se encuentra aquí, en esta tierra de Israel. Usted se da cuenta, pues, que esto tendría mucho valor en aquel día. Esta es la advertencia que Él les da a ellos. Y luego dice en el versículo 6 de este capítulo 1 de Zacarías, «Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres?» Es decir, ¿no sucedió así con vuestros padres? Vino el juicio, o sea que vuestros pecados os han alcanzado. Y el versículo 6 concluye diciendo, «Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros». O sea que finalmente ellos estaban dispuestos a admitir que aquello que les había sucedido como juicio era justo de parte de Dios, porque Él se los había advertido. Y ellos no le habían escuchado. Y ahora Zacarías está presentando aquí una advertencia al pueblo. Ahora esto parece bastante práctico. Pero Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a observar estas 10 visiones que este hombre Zacarías tuvo en una noche. Y amigo oyente, algunas de estas visiones son algo realmente extraordinario. Le invitamos pues a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 1 de Zacarías para estar mejor informado y a la vez mejor preparado para nuestro próximo estudio.